Bienvenidos a Proyecto 413, este podcast donde hablamos de testimonios y de historias de vida tocadas por Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial, el hermano Lincoln Lozada, quien estará con nosotros hablándonos acerca de sus testimonios y de sus diferentes experiencias con Dios. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Bien, Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios. Espero que se encuentren bien. Bien. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo aquí, ¿sí? Y estamos abiertos a que usted nos cuente sus experiencias, sus testimonios. Iniciemos hablando de esas experiencias fuertes que usted ha tenido incluso antes del ministerio, con estas cuestiones de liberaciones. Pues para los que no están contextualizados, estamos hablando de liberaciones de demonios, ¿sí? Iniciemos hablando de eso. Por ejemplo, antes del ministerio, ¿cómo Dios lo usaba a usted para hacer ese tipo de cosas? Bueno, en algún momento, bueno, primero agradecer por este espacio eh, y contarles un poquito, pues, de cómo inicia todo. Antes de aún inclusive ingresar al ministerio, ya existieron algunos momentos donde habían personas que por diferentes situaciones o circunstancias eran atormentadas por algún demonio o espíritu y el Señor, pues, digamos, usaba nuestras vidas. La Biblia registra que nosotros no seguimos estas señales y no vamos detrás de ellas. Como hay personas que les gusta mucho ese tema, les llaman los famosos cazafantasmas. La Biblia registra que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios, ¿cierto? Hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán serpientes en las manos y no les hará daño, o beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces, estas cosas que pasan, la Biblia registra que nos siguen, no nosotros a ellos. Esas cosas nos siguen es porque hemos creído en su nombre. Es Hemos decir, creído. nosotros no vamos, digamos, de alguna manera aventurera liberando personas o diciendo aquí hay algo y entonces vamos a cazarlo. No, No, de ninguna manera uno va como mirando, este está mal o este está en esta situación. No, en ningún momento. Eso simplemente se da cuando hay una iglesia en avivamiento, cuando hay una iglesia que le cree al Señor, que adora en espíritu y en verdad. Entonces, esas señales se dan, ¿por qué? Porque la gloria de Dios trae reacción ante el ser humano y ante los seres espirituales. Ante todo hay una reacción cuando la gloria de Dios se manifiesta. Entonces, cuando la gloria de Dios está, pues simplemente, digamos, los espíritus inmundos reaccionan ante eso. Por eso la Biblia registra un hombre llamado el demoniado Gadareno que le dice a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y era simplemente que Jesús estaba caminando por caminando. ahí y esa presencia le atormentó. Y ahí se da entonces que le está atormentando antes de tiempo, porque así es la presencia de Dios. En los seres, digamos, espirituales que no son de Dios, en este caso las potestades, principados, legiones, espíritus, demonios, la gloria de Dios, la presencia de Dios les atormenta. Y en nosotros, pues nos trae alegría, gozo, felicidad, la salvación. La presencia de Dios trae sanidad, trae liberación. Eso es lo que produce la presencia de Dios. Y antes del ministerio, ¿alguna experiencia puntual que usted nos quiera contar? Sí, realmente son algunas que se dieron que desde ahí empiezo a notar pues cómo es Dios tan poderoso. Una joven llamada Caris, esa joven en el momento fue atormentada por el espíritu de su novio, que era un hombre que no fue bueno en vida, y algún demonio toma el nombre de esa persona y se hace pasar por él. Y, y efectivamente atormenta a la joven y al final nosotros pasamos pues a orar por esta persona y Dios termina liberándole, liberándole. Cosas que de pronto sí me causan impresión que a veces no prestamos atención y es lo que tenemos en casa. A veces en casa podríamos tener cosas que no estén permitiendo en la bendición de Dios o cosas que estén abriendo, digamos, puertas a situaciones espirituales. Por ejemplo, una niña de 9 años que, que estaba, digamos, atormentada. Esta niña no pronunciaba palabra.
Entonces, cuando llaman es a mi suegra a la que llaman, yo estaba ese día ahí y fui, le acompañé. Y cuando fuimos a orar, yo dije, no puede ser que una niña esté endemoniada si la Biblia dice que los niños pertenecen al reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor mismo nos compara y nos dice que el reino de los cielos, si no, no podemos entrar al reino de los cielos si no volvemos a ser como niños. Entonces, ya el Señor me ha permitido entender cómo trabaja el enemigo y entre las formas como trabaja es una de ellas la influencia, otra cosa es la posesión y otra cosa muy distinta es la enajenación. Entonces, la influencia es cuando alguien es influenciado para hacer algo o está pasando algo externo a la persona. Esto es lo mismo que en algunas partes se le dice opresión, Sí, similar. sí, la opresión viene, lo que es la depresión, viene de la opresión y de la opresión y el que oprime es el diablo, él es Ok. el que oprime. Entonces, por eso quien sufra depresión como tal, la depresión es algo espiritual. Muchas de las enfermedades psiquiátricas tienen que ver con, con situaciones espirituales. No es de gratis que una persona termine con su mente dañada en un hospital psiquiátrico, porque sí, sí sabemos que hay problemas mentales, pero muchos de ellos son espirituales. Entonces, en ese caso de la influencia, una niña no puede ser endemoniada porque es una niña, es una niña. Si ya fuera una persona adolescente, grande, que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, sí es más viable, pero en un niño no. Entonces, en esta niña, el Señor me permitió entender que era una influencia y está en la cama de la mamá junto con la niña, digamos, en una cierta distancia, ella tiene la niña cargada y yo le decía, yo dije, no, no puede ser que esté posesionada. Entonces empecé a andar por la habitación y pasé por la cama de la niña que hay como 30 muñecos. Y entonces cuando voy pasando por los 30 muñecos, la niña estaba mirando hacia el otro lado y apenas se dio cuenta que yo estaba caminando por el lado, ella de una volvió a mirarme. Y entonces yo miré que ella de una reaccionó ante eso. Y entonces yo le pregunto, ¿cuál de estos te molesta? Y automáticamente la niña eh, me dice, me empieza a señalar. Entonces yo empiezo a sacarlos y entre ellos saco un duende de Navidad, de esos de color zapote con verde, un duende. Lo saco y este te molesta y me dijo, él me molesta y volvió a hablar la niña. Entonces, y este no, ese no, y este no tampoco, hasta que sacamos los que sí. Fuimos, y ella decía, sí, él me habla, él me dice, él se mueve. Entonces lo sacamos y la niña entonces ya empezó a llorar y a decir que eran ellos quien le hablaban en las noches. Entonces, uno diría, no, eso, digamos, eso no puede ser cierto, eso no puede ser verdad. Pero el enemigo sí utiliza muchas estrategias, utiliza muchas formas. Por eso la palabra habla de que ojalá nuestros sentidos no sean engañados, que nuestros sentidos no sean engañados. Y nosotros sacamos con mi suegra esos muñecos y fuimos, los quemamos y la niña volvió a dormir, volvió a hablar, volvió a vivir una vida normal. Entonces, en algún momento el Señor me permitió en la congregación pedirles que revisaran qué hay en casa. En casa pueden haber películas de terror, ver películas, creyentes viendo películas de miedo. Y luego hay niños endemoniados por eso, personas endemoniadas por películas de terror. Cuando hacen estas películas, se las dedican al diablo, hacen ayunos para que ella tenga éxito, hacen sacrificios. Entonces traen una influencia espiritual. Y hemos tenido que orar por personas que por estar viendo estas películas han terminado endemoniadas. Eh, Jóvenes jugando Free Fire y terminan endemoniados por juegos como Free Fire. También juegos como Clash Royale. Si tú entras a mirar esos juegos, traen una influencia demoníaca. Entre todo, los hermanos revisaron y en casa de hermanos tenían libros satánicos, no por hermanos, sino porque sus hijos un día los llevaron y los metieron entre los libros de la casa. Y al final, cuando yo pido traer todo, porque yo pido traer hermanos, ¿qué ve usted que no sea normal en casa? Traían, en algún momento traían libros satánicos, traían horóscopos, eh, traían lo que conocemos como agüeros, cosas, cartillas, digamos, con,
con situaciones de oscuridad. Entonces, esto estaba impidiendo la bendición de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, sanidad de enfermedades. Un pastor, es pastor en Cúcuta, él fue, creo, misionero en Honduras y en uno de los países de Centroamérica, y él compró unos indios, pero con cara de tigres, de leones, y él los pegó en la sala de la casa. Y resulta que yo hablando con él, porque yo estuve en un campamento de ellos allá, y él me contaba, porque yo le contaba esto, y él me contaba que en un momento las hijas y él se empezaron a enfermarse, a enfermarse, a enfermarse, y que entonces él empezó a orar, Señor, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué está ocurriendo? Todos enfermos en casa. Entonces, da un momento, él ora al Señor y le dice, Señor, muéstrame qué está ocurriendo. Entonces, el Señor lo lleva y le muestra que son esas tres figuras de esos tres dioses, digamos, aztecas. Y investigó y resulta que eran los dioses de la enfermedad. Y entonces cuando se dio cuenta que eran los dioses de la enfermedad, él sacó esos tres dioses, los quebró, los botó y al otro día todo el mundo amaneció sano. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo hijos de Dios, no logramos a veces interpretar que en casa tenemos CDs de música mundana, ¿sí? Donde están blasfemando contra Dios o estamos viendo películas que están atrayendo cosas hacia nuestra casa, cuando realmente nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia registra en los hechos cómo los discípulos invitaban a los hermanos a traer cosas ocultas y dice que reunieron todas estas cosas y las quemaron. Es decir, eso lo registra la Biblia, eso lo registra. Entonces, yo sí invitaría, pues aprovechando este momento, a los hermanos revisar en sus casas qué tienen, qué están viendo, cuál es su dieta mental, su dieta espiritual, qué libro estamos leyendo en casa, qué cosas estamos nosotros escuchando o viendo en casa, o qué tenemos nosotros que nos regalaron, que, que están dañando. Hubo una casa de un hermano que tenía un macho cabrío en cobre y el arbolito de mango totalmente con gusano. Y entonces cuando logramos sacar el macho cabrío que había, el arbolito volvió a dar mangos. Sí, o sea, son cosas que uno miraría y diría, ay, pero sí, suele pasar, ocurre. Entonces, ¿cómo nosotros tener cuidado de todas estas No, cosas? y muchas personas podrían decir que esto es fanatismo, que esto es estar muy cerrado. Sin embargo, yo siento que muchos de nosotros, y me incluyo, o sea, no medimos la ignorancia que tenemos a nivel espiritual. ¿Sí? Porque precisamente nuestro hogar es nuestro refugio, como nuestro escondite, ¿cierto? De nosotros y de nuestra familia. Todo lo que entre allí nos va a afectar de alguna manera, pero siento que nosotros no tenemos, ¿cómo decirlo? Por nosotros mismos la total sabiduría de decir esto sí, esto no. Y es ahí donde uno tiene que pedirle a Dios que por favor le muestre, que le dé discernimiento, que le dé esa sabiduría. No es fanatismo, es cuidar, es cuidar. A mí ya me habían hablado del tema de las películas de terror. Ese tema, y yo lo digo a mí me parece muy interesante. O sea, de hecho, desde niña, las películas de terror para mí han sido como, no, mi género favorito. Pero digamos, ahora que usted me dice esto, que tiene una entrega detrás y que se tocan temas que terminan siendo una influencia, pues es de analizar y es de decir, bueno, miremos, revisemos qué hay en nuestra casa. También con lo que usted decía de esta joven que fue atormentada por el demonio que se apropió como de su exnovio, o sea, del nombre de su exnovio. Yo quisiera como que le aclaremos a las personas que están viendo, eh, no es posible que se quede el fantasma o el espíritu de ese exnovio. Quiero como que le expliquemos esa parte, porque muchas personas se podrían confundir diciendo, ah, claro, no, es que se quedó, no sé, el espíritu está penando, está esperando algo. Conozco pues muchas personas que dicen, no, hay que llevarlo hacia la luz para que él pueda ascender. Expliquemos esto. Perfecto. Bueno, no es posible de ninguna manera. La Biblia sí registra un caso, y es el caso cuando Samuel muere, que Saúl va a la hechicera de Endor
y solicita pues de alguna manera poder hablar, entre comillas, con Samuel. Realmente no es posible, no es posible porque la Biblia dice que los muertos ya nada saben. Y la palabra del Señor habla en San Lucas capítulo 16, hablando del caso del rico y Lázaro, que ambos van a un lugar distinto. La Biblia registra que el rico que muere sin Cristo va a un lugar llamado Hades, que es muy distinto al infierno. El Hades es un lugar de tormento, mientras que es resucitado para luego enfrentar el gran trono blanco, es decir, el juicio. Y Lázaro va al seno de Abraham, que la Biblia lo registra como un lugar de reposo. Por eso a los cristianos ya no le llamamos muerte, sino que dormimos. Se dice, y serán despertados, ¿cierto? Hablamos de un sueño, de un descanso, pero la Biblia registra que este hombre rico logra hablarle a Abraham, lo habla Jesús, ¿no? Le dice que le habla a Abraham y le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y toque mis labios porque estoy atormentado en llamas. Y le dice a Abraham, no es posible que esto suceda porque hay una gran muralla entre ese lugar y este lugar. Es decir, entre los que mueren con Cristo y mueren sin Cristo. Entonces él dice, bueno, pues por lo menos entonces permita que alguien vaya y le diga a mi familia para que no vengan a este lugar donde yo estoy. Porque hay gente que cree que el purgatorio existe o el limbo para los niños. La Biblia en ninguna parte registra ni el limbo ni el purgatorio. Registra el seno de Abraham y el Hades, que es el que muere sin Cristo, y el seno de Abraham, el que muere con Cristo. Entonces, Abraham le dice, ¿usted quiere que su familia no vaya allá? Pues a la ley y a los profetas tienen. Es decir, tienen la palabra allá y tienen quien les predique, que se convierta antes de que mueran, porque la oportunidad de salvación es mientras que se vive. Y la Biblia registra en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la muerte, en este caso, para el ser humano es ser llevado a un sitio. Su cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, es decir, el hálito de vida, y el alma es la que va a estar o en el Hades o en el seno de Abraham. Entonces, por eso cuando este hombre o esta muchacha gritaba el nombre de Jimmy, porque decía Jimmy, Jimmy, Jimmy. Entonces yo pregunto, ¿quién era Jimmy? Dice, no, era el novio de ella, pero realmente son espíritus que toman, digamos, esa figura o el nombre de esa persona para atormentar. Por eso los brujos o los hechiceros dicen, venga, yo me comunico con su familiar que está del otro lado, que está en el más allá. No, realmente se está comunicando es con espíritus, se está comunicando con demonios, pero no con las personas. Las personas están en un sitio reservados bíblicamente hasta que sean resucitados. El que murió sin Cristo, la Biblia registra que será resucitado para confusión y para condenación perpetua en el gran trono blanco. Por eso dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, dice que fue echado al lago que arde con fuego y azufre. Pero nosotros, la iglesia, la resurrección, o hablaríamos de esa resurrección porque son varias, del que murió con Cristo, el que está en el seno de Abraham, será resucitado, como dice el Tesalonicenses. Y Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él para recibir a Cristo en el aire. Entonces, ni el que está en Cristo, ni el que está sin Cristo puede, digamos, pasar esa barrera, no logra pasar. Es decir, que es un engaño cuando las personas intentan comunicarse con sus familiares o con sus amigos muertos. Eso es un engaño. Total, es un engaño total. Solo escuchan a la voz de Dios. Por eso Cristo logró resucitar, pudo resucitar a Lázaro y tuvo que llamarlo por su nombre, porque si no se han levantado muchos muertos. Entonces lo resucitó por su nombre, Lázaro, ven fuera, porque escuchan solamente la voz de Dios y en el momento indicado. Entonces, sí la Biblia registra resurrecciones, sí, pero solo lo puede hacer Dios. Bueno, pastor, pasemos a esa etapa que usted vivió tan fuerte en Buenaventura, donde usted empieza como a darse cuenta de la influencia que se empieza a mover en esta zona, la influencia espiritual y esa experiencia que usted tuvo en la iglesia. Bueno, realmente
Colombia es un país abatido en muchas situaciones, pero especialmente esta zona del país trae una historia, todo lo que es el Pacífico colombiano. Tiene que ver Buenaventura, Tumaco, Chocó, todo ese territorio. Y ahí en Buenaventura, pues que es un centro portuario, allí se mueve mucha brujería africana, se mueve mucha santería y se mueve mucha cosa oculta por todo lo que hay allí. Entonces, en ese lugar, por tener, digamos, tantos recursos económicos de regalías, de ser todo lo que es puerto, todo, se vive mucha violencia. Entre todas las violencias que se viven, hemos escuchado en los años anteriores, 2012, 2013, todo el tema de las casas de pique. Y hoy mismo es una ciudad, digamos, abatida por tanta violencia. Pero en su momento las casas de pique. Entonces, han existido toda esta violencia precisamente por la santería, la hechicería, la brujería. Estamos hablando que hay una correlación entre el mundo espiritual y la realidad que vive una zona, un pueblo, una ciudad. Existe esa correlación. Total. Por ejemplo, Haití. Haití es un país entregado efectivamente al diablo. O sea, allá hay unos demonios muy fuertes, que no voy a decir su nombre para no tener problemas, pero hay unos demonios muy fuertes, el cual ese país fue entregado a eso. Y es tanta la brujería, la hechicería que vive en una ruina, en una miseria, en una maldición. ¿Por qué? Porque la brujería, el satanismo, la hechicería trae ruina, trae maldición. El diablo nunca paga bien. Entonces, ese país está como está. Hoy mismo están en una situación humanitaria complejísima. Todo lo que ha ocurrido en su gran mayoría va de la mano con eso. Entonces, y usted dirá, pero ¿cómo podemos ejemplificar eso? Pues ahí mismo está República Dominicana, en una misma isla. La mitad es Haití, la otra mitad República Dominicana. Entonces usted puede ver las dos diferencias ahí. De los que son misioneros allá, ellos pueden hablar claramente y ampliamente de ese tema, de cómo en República de Israel es totalmente distinto y cómo el Evangelio, aunque no podía entrar, logró entrar por un tiempo y tocó volver a salir y hoy administran Haití virtualmente, porque no tenemos misionero en Haití por la misma razón. Bueno, volviendo al tema entonces de Buenaventura, igualmente hay una influencia espiritual, hay una, digamos, una entrega de ciertas zonas a espíritus y por eso se mueve de la manera en que se mueve socialmente. Obviamente no estamos, y no es la idea de estigmatizar ninguna zona ni ninguna población, estamos hablando de la correlación que existe entre esas entregas espirituales y esas realidades sociales que se viven, porque en muchos casos uno podría darle una explicación terrenal que existe, obviamente, pero hay muchas personas que podrían preguntarse, bueno, yo no he hecho nada malo, yo nunca he hecho nada malo, pero ¿por qué me pasa a mí? Es posible que esté, digamos, viviendo en esa zona que está bajo esa influencia espiritual y obviamente eso lo va a afectar. Total. Los países, las ciudades, las regiones, los pueblos, espiritualmente, la Biblia dice la, que el diablo es el príncipe de las potestades del aire, ¿cierto? Y que la tierra como tal está de alguna manera en ese sentido subyugada ante situaciones, es decir, que hay países, y hay regiones, y hay ciudades, hay continentes que tienen principados y potestades. Entonces, esos principados y potestades gobiernan sobre esos sectores, sobre esas zonas, sobre esas ciudades. Entonces, dependiendo, digamos, la ciudad, hay ciertos principados, ciertas potestades que gobiernan sobre eso. Entonces, Buenaventura no está exento de eso. Obviamente, muchas ciudades, aquí mismo en Colombia hay ciudades enteras donde la idolatría es lo que gobierna. Son totalmente idólatras y no admiten el evangelio en esas ciudades. Hay ciudades donde definitivamente la violencia es más fuerte que en otras. Y hay ciudades donde precisamente la miseria, eh, la ruina gobierna, la maldad.
si Buenaventura fuera para que fuera la ciudad más rica, una de las más ricas de Colombia, por el tema, Es por el el, puerto. sí, por ser puerto. Pero esta parte espiritual, no dejando de lado pues lo humano, digamos, pero en la parte espiritual tiene que ver mucho con todo esto, definitivamente. Bueno, usted ya vivió una experiencia bastante fuerte con unas niñas que fueron, en este caso, podemos hablar de posesión. Sí, posesión. Ujú. Cuéntenos esta experiencia. Bueno, esa experiencia ya se ha contado pues en varias ocasiones, hay ya un documental en base a eso, eh, pero realmente es lo que hay detrás. Yo quisiera más de pronto enfocar un poco esto, lo que hay detrás de, de, de todo esto. Y es que donde está la iglesia o donde hay una iglesia que adore, que glorifique, que sea una iglesia en avivamiento, eh, se va a dar esta situación y más en un aspecto como este lugar. Allá se dio, digamos, una persecución espiritual muy fuerte. Se pedía de que en este lugar hubiese o llegasen potestades principales desde el Haití, desde el África, de, de tortura y de muerte, de tortura y de muerte. Se pidió que llegase a este lugar. Nosotros eso no lo sabíamos. O sea, se lo cuento porque al final no nos dimos cuenta, pero la iglesia estaba en lo que sabía hacer y es adorar a Dios y en su avivamiento. Pero allá se dio el caso de la tortura y de muerte, por eso usted encuentra las casas de pique en Buenaventura, porque fueron estas potestades y principados traídos para tomar posesión. Y por eso fue fácil, digamos, que alguien matara, aunque para eso para nosotros es inhumano, que alguien pique a una mujer en embarazo y viva. O sea, son cosas que espiritualmente son muy fuertes y humanamente son muy fuertes, pero se dio. Y se dio precisamente por eso, se dio precisamente por esa situación. Entonces, aparece unos satánicos personas en la iglesia atacando la iglesia, pero al final el Espíritu Santo lo trae y tiene que confesar todo, todo lo que está pasando. Esa persona que estaba con la Sí, idea de entre hacer los que daño, hacían daño, más de eh, 200 satánicos habían en su momento allí en Buenaventura y confiesa que es que están trayendo desde la Haití del África principados y potestades, desde puertas infernales hacia Buenaventura para que eso ocurriera. Sí ha habido ruinas, sí ha habido momentos duros en Buenaventura, pero es que eso iba a marcar la diferencia. Alguien por ahí le rotuló a un periodista muy conocido el día que el diablo caminó sobre la tierra, sobre tanta maldad que se vio en base a las casas de pique y de tortura. Entonces, eh, se da de que llegaban hasta cierto punto y no podían ingresar, no podían entrar. Empezaron a investigar qué era lo que no permitía. Entonces atacaron muchas iglesias de muchas denominaciones, atacaron muchas iglesias. Ella mismo confiesa de que las convertían en billares, en discotecas, en prostíbulos, en bailaderos, hasta que dieron cuenta que la iglesia que estaba a la entrada y la iglesia que estaba allá era la que no permitía. O sea, la iglesia pues en Buenaventura como tal. Entonces, en su decisión está atacar esa iglesia, atacar de manera con lo que traían a la iglesia y digamos al pastor por esa situación. Cuando van a atacar, ellos se dan cuenta que aunque traen mucho poder, se dan cuenta que a la iglesia y al pastor le rodea un círculo de fuego que era impenetrable y él lo tiene que confesar. Dice impenetrable. Nos dimos cuenta que a pesar de traer todas esas potestades, todos esos principados, y a pesar de tenernos nosotros rodeados con todos los tónicos que habíamos, nos dimos cuenta que esas potestades y principados que venían desde allá, desde el África y desde el Haití, no lograban traspasar la barrera de fuego que tenía. Entonces, se dieron cuenta de eso, que por eso no podían ejecutar ni ejercer. Y es ahí donde la iglesia, uno le hace un llamado a la iglesia, que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer esa barrera de protección contra la ciudad, contra el pueblo, contra las personas. Es más, Samuel, la Biblia registra que Samuel formó un lugar
un sitio específico para adorar a Dios y detuvo la marea del mal durante muchos años porque él dejó de ser profeta y él dejó de ser juez. Ahí luego pasó a ser otro profeta, hubo otro profeta y él no se tiró al abandono, sino que él se fue a un lugar y detuvo la marea del mal contra, contra Rama, contra Israel, contra Nayó, contra todos estos lugares, porque él sabía que era una barrera de protección. Por eso cuando la iglesia deja de orar, deja de ser barrera de protección. Cuando la iglesia deja de ayunar, cuando la iglesia deja de vigilar. Entonces es un llamado para que nosotros como iglesia mantengamos el espíritu avivado. Por eso Pablo escribe y dice, no dejéis apagar el espíritu, ¿cierto? La llama, el fuego, lo que Dios nos ha dado. Entonces, mientras que la iglesia permanezca encendida, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la iglesia debe permanecer en oración, en ayuno, en vigilia. Entonces, nosotros al final nos damos cuenta que es la iglesia la que estaba protegiendo esa ciudad. Y sí, no vamos a negar que hay mucha maldad, que hay maldad en Colombia, pero la Biblia dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Entonces, así como en Colombia hay tanta maldad y tanta situación tan difícil y en el mundo, pero lastimosamente es este país hermoso, diría yo que el más hermoso del mundo, no porque yo sea aquí, sino que realmente es muy hermoso, esté sujeto a esta situación, pero que aquí está sobreabundando la gracia, porque donde no hay ni un puesto de salud está la iglesia, donde no hay una estación de policías está la iglesia, donde no hay una enfermería está la iglesia. Estamos en el río más lejano, en la montaña más lejana, la costa más lejana, en el desierto más terrible. Allá estamos nosotros como iglesia, en el barrio más peligroso, y está la iglesia. Entonces, a eso nos llamó el Señor. Amén, amén. Pastor, digamos puntualizando en este episodio que usted vivió en Buenaventura con las niñas, bueno, como usted dice, hay un documental que puede contextualizar todo esto para las personas pues, que no están enteradas. Es un grupo de niñas que se ponen a hacer un juego. Eh, pues me imagino yo que inocentemente no sabían que esto traía una influencia espiritual detrás y terminan siendo poseídas, se puede decir, Sí, poseídas por un espíritu. Y luego ocurre en la iglesia que usted estaba, ocurre una liberación. Eh, tenemos ya en este documental el lado de cómo lo vivieron las personas, estas niñas, cómo lo vivieron. Pero para usted, ¿cómo fue? ¿Cómo fue vivir ese momento? ¿Cómo lo toma Dios para que usted pueda actuar? Porque obviamente yo entiendo que usted como pastor tiene una autoridad, usted como pastor tiene una investidura, ¿cierto? Sin embargo, usted no deja de ser un ser humano al que puede estar sintiendo miedo, bueno, lo pueden tomar por sorpresa muchas cosas. ¿Cómo vive usted ese momento, humanamente y tomado por Dios? bueno, yo siempre he creído y he considerado, como en algún momento predicó por allí un pastor, y yo sí lo considero así, que uno entre menos conoce, más cree, y entre más conoce, como que menos cree. Y en ese momento mi fe era tan pura, o sea, yo no digo que ahora no lo sea, ¿cierto? Pero, pero es hermoso cuando uno le cree a Dios 100%. Y en ese momento, digamos, mi desconocimiento de algunas cosas mm, me llevan a confiar tanto en Dios que aunque a mí me daba miedo, Dios me fortalecía, porque ocurrieron muchas cosas, pero una de ellas pues fue esa. Pero entonces yo sentía humanamente como, ay Dios mío, pues, eh, está pasando esto o aquello. Bueno, Señor, usted es el que sabe, usted es el que va a responder. Entonces, sentir esa fe tan pura, tan natural, era la que me fortalecía, ¿sí? Y yo sentía esa fuerza de parte de Dios. Para mí es una experiencia que marcó mi vida completamente, porque cuando eso ocurre, siento un dolor y un pesar, pero me hace reflexionar sobre quién soy yo y sobre la oportunidad que tenemos nosotros. Que ellos, El pesar, ¿por quién? el pesar de saber que ellos fueron parte de la corte celestial de Dios y que ahora ya no tienen derecho a nada. Ese fue un dolor que yo sentí.
porque yo siento que Dios quería mostrar su poder y su gloria y que el mundo se diera cuenta que se tiene que doblar la rodilla de todo ser, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y la Biblia lo dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. O sea, como quien dice, no sé cómo suene eso, pero si en el infierno hay un Dios, ese es nuestro Dios. O sea, en toda parte está Dios. Dice es Salmo 139 del versículo 7 en adelante. ¿A dónde iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y me fuera a lo más recóndito del mar, allá estás tú. Si me voy a lo profundo, allá estás tú. Y si estoy en la oscuridad, para ti es lo mismo las tinieblas que la luz. Es decir, Dios es omnipresente, es omnisciente. Si no hay un lugar donde Él no esté o No donde hay un uno pueda lugar escapar donde Él de no Él. esté. No hay un lugar donde que su radio de acción no alcance. Él alcanza todo lugar. Por eso cuando Cristo muere, dice que Él arrebató las llaves del Hades. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que Dios es Dios en todas partes. Hasta en el infierno es Dios. Y siempre he creído que si hubiese un evangelio para el infierno, el diablo y sus demonios fueran los primeros en arrepentirse. Por eso el ser humano, como nosotros, cualquier ser humano, tendría que escuchar esto y darse cuenta que tiene la oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de convertirse a Dios. Porque si lo hubiese en ese lugar, seguro que, seguro que dirían, venga, nos arrepentimos, perdónenos, pero no lo hay. En el contexto de esto que pasó, una de las niñas llega a la iglesia, ¿cierto? Ella está poseída y ella lo que empieza a decir es que, pues ella no, el espíritu que hay dentro de ella empieza a decir que le permita adorar, que le permita adorar a Dios por un instante. Eso es lo que, pues a lo que usted se refería, que ahora siente uno dolor porque A esa pues parte, sí. que no pueden estar en la presencia, no pueden deleitarse en la presencia de Dios. Esa parte cuando ella empieza, ese espíritu empieza a decirle a la iglesia la oportunidad que la iglesia tiene, cómo se vivió ese momento, porque pues según el documental empieza como a decirle a la iglesia que nosotros tenemos la oportunidad que ellos no tienen. ¿Cómo se vivió ese momento? Bueno, la iglesia estaba ahí ya adorando, gimiendo, todos lo están escuchando, pero cuando dice ustedes que sí tienen la oportunidad de adorarlo y no lo adoran, nos llevó a reflexionar, nos llevó a, como decirle, sí, nosotros podemos, nosotros tenemos la oportunidad y muchas veces dejamos pasar los cultos, no la damos toda, somos cuadriculados, somos religiosos, somos gente que no da frutos de labio y la Biblia habla de los frutos de labios. El fruto de labios es la alabanza, es la adoración. Entonces nos lleva a reflexionar en esto, porque a Dios se le perdieron dos cosas. Dios que es omnisciente, Dios que es omnipresente, omnipotente, que lo sabe todo, que está en todo lado, se le perdieron dos cosas. ¿Y usted puede creer eso? Se le perdieron dos cosas. La Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se le ha perdido, es decir, las almas, ¿cierto? El ser humano. Pero también dice que Él anda buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Amén. Significa que entonces si la Biblia habla de verdaderos adoradores, significa que hay falsos adoradores. Y que si los está buscando es porque no son fáciles de encontrar. Porque uno que busca lo que encuentra fácil, pues no lo busca, simplemente lo toma. Pero cuando es difícil de encontrar, yo lo busco. De la Biblia a lo que registra o lo que refiere es que un verdadero adorador es ese que la Biblia registra como a David, que cuando la esposa le dice, usted no le da pena, mire, se está levantando la falda. Levantarse la falda era mostrar los talones. Desnudarse, eso era desnudarse, no es que se desnudó, porque hay gente que cree que se desnudó. No, desnudarse es que se levantó la falda y permitió mostrar las pantorrillas y los talones. Eso es desnudez. Bíblicamente yo les puedo mostrar que no fue desnudez de que le vieron sus partes íntimas, no, sino solamente las pantorrillas. Entonces ella le dio vergüenza, usted es el rey, no le da pena. Y él dijo, me haré más vil por causa de Jehová. Y el Señor expresa y dice, es que David es el hombre conforme a mi corazón, porque él hace lo que yo quiero. Es decir, era un ser que aunque era prohibido para un rey entrar en el lugar santísimo, fue el único que pudo entrar y no le pasaba nada. Cambiaba sus vestiduras con el sumo sacerdote, entraba y Dios lo permitía, porque era un verdadero adorador. Entonces, eso lo quiso hacer,
Saúl y no le fue permitido. Y eso lo quiso hacer el rey que luego Isaías, el Señor lo toma en Isaías capítulo 6 y no pudo, por el contrario, murió, pero David lo pudo. Entonces, a mí me llevó a reflexionar en eso, de que encontramos una iglesia muy apática en el momento de la adoración, la alabanza. Obvio, la adoración es mi forma de vida también, pero en el momento de alabar a Dios es con todo. La Biblia dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser es mi cuerpo, mis manos, mis labios, mi mente, todo. Entonces nos llevó a reflexionar y eso la gente empezó y se tiraron, todo el mundo se tiró al piso a adorar y empezamos a orar. Eso fue, no sé, eso se fue hasta muy madrugada. Nos fuimos hasta la madrugada adorando a Dios. Una experiencia muy especial, de verdad que sí. Bueno, pastor, hablemos ahora de algo que usted nombraba, de la influencia espiritual que hay sobre Cali. Sí, mm, bueno, ahora diríamos nosotros que es casi que ya Latinoamérica completa. Han existido ciertos foros, ciertas cosas que espiritualmente pues han inclinado la balanza hacia hacia el mal. Cali fue en el año, no recuerdo exactamente el año, pero hubo un alcalde que entregó a Cali a Chango. Eso usted lo puede encontrar ahí en la página, busque allí, digamos, la fiesta que se hizo Chango en Cali. Bueno, no sé cómo buscarlo allí, pero allí lo pueden ubicar. En algún momento se entregó y por eso hubo una violencia tan terrible como la que hubo en el año 2021, lo que conocimos como el paro. Eso fue una cosa que también se manejó espiritualmente, porque yo tuve la oportunidad de salir un momento, salir porque me tocaba y yo podía percibir, sentir lo que estaba ocurriendo. Eh, Hacer tanto daño, tanta maldad, no podría venir de humanos simples y sencillos, no. Había una fuerza que estaba operando también para la destrucción, lo que llamamos el anarquismo, la anarquía. Entonces, de ahí la necesidad de orar por nuestra ciudad. Nosotros estuvimos hace poco en las Tres Cruces, orando por Cali, entregándole a Dios esta ciudad. Hay mucha violencia, mucha situación compleja en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, las veredas, y orando nosotros por nuestro país. Pero entonces, dado Cali, sí la violencia en Cali ha sido fuerte y más que se metió por ese lado, ¿no? Del- Aunque siempre ha venido anteriormente, pero para ese 2021 se hizo esa entrega antes, ¿no? Eso fue antes la entrega y después vino lo que fue ese paro. Entonces, en todo esto nosotros como iglesia tenemos que entrar a clamar, a orar, a, a mostrar que la iglesia está en este lugar y es a través del poder de la oración. Amén, amén. Bueno, pastor, ya para terminar, sabemos que, digamos, la reflexión para la iglesia es que tenemos que seguir orando y que tenemos que seguir en ayuno, en oración y en vigilia, ¿cierto? No solo por nuestras familias, sino por las zonas donde vivimos. Pero ¿qué puede hacer una persona que todavía está, no digo sin Dios, pero sí que no está en una relación profunda con Dios? ¿Qué puede hacer para cubrirse de todo lo que puede estar pasando espiritualmente? Inicialmente la Biblia dice que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Hacia la iglesia está llegando un momento de, ah, hacia muchos creyentes, de incredulidad, de apatía, de frialdad. eh, Está llegando esos momentos mm, donde se está perdiendo mucho tiempo en las redes sociales, o sea, de, ¿cómo le diría yo? Como entretenimiento, como Distracciones. distracción, como distracciones. De las distracciones no nos dejan oír la voz de Dios. Las distracciones no nos dejan escuchar la voz de Dios. Entonces, el enemigo está operando de una manera impresionante en contra de la iglesia, en contra de de que la iglesia se meta a entender, a interpretar. Es más, hubo un hombre en la Biblia que le llamaron Zorobabel, que Dios al final lo llama o se hace llamar
el hombre que derriba montes o que derriba montañas. ¿Pero por qué? Dice que el hombre que discierne derriba montañas. El hombre que discierne derriba montañas. Entonces, lo que a la iglesia le va a afectar inicialmente o que va a intentar el enemigo afectar inicialmente es el discernimiento. Porque si tú no disciernes, pues tú no estás advertido, tú no estás viendo más allá de lo que puedes ver. Tú ves lo que logras ver. Pero cuando tú ves más allá, entonces tú puedes advertir, tú puedes pelear contra lo que ves. Pero ¿cómo tú vas a pelear contra lo que no ves? Entonces, mm, el hombre que discierne derriba montañas, derriba montes, es derribador de montes. Entonces, ¿cómo se pierde el discernimiento? Con distracciones. Entonces, ya dejamos de orar por las redes sociales. Entonces, no, ya voy a orar y nos metemos y cuando nos llega 11, 12, no, hasta ahora estoy cansado, tengo que madrugar mañana. Entonces se acuesta con sí, con un Padre Nuestro. Yo le llamo Padre Nuestro porque nos volvemos repetitivos, nos volvemos simples, no hay clamor como había, no hay intercesión. Entonces, Dios no le va a hablar a alguien que no tiene el corazón dispuesto a escucharlo. Dios no va a hablarle a alguien que no tiene su corazón preparado para escucharle, porque en Dios hay posesión y posición. Es decir, Dios nos permite poseer ciertos grados de espiritualidad, ciertos niveles de espiritualidad, y nos permite tener posición y algunas posiciones especiales para hacer cosas especiales. Pero mientras que tú no estés con el corazón dispuesto, tú no vas a poder ni alcanzar a hacer ni a llegar lo que Dios te tiene en propósito, que es lo que el enemigo quiere, de tener el propósito de Dios en nosotros. Y entonces, si tú no tienes la posición, el lugar que Dios te permite, porque no tienes discernimiento, pues no te va a mostrar realmente lo que vas a hacer o lo que hay que hacer. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. Entonces, en las iglesias, mm, a veces yo siento que muchas veces es religiosidad, ¿sí? Pero realmente no es intimidad, no hay intimidad con Dios. Una iglesia sin intimidad es una iglesia apática, una iglesia fría, una iglesia que no gana almas, una iglesia que no discierne que el diablo descendió con gran ira. Es una iglesia que no se da cuenta qué hay en casa, qué estamos viendo, qué está pasando en casa. No se da cuenta. No se da cuenta si hay frialdad o no en el culto, sino que es normal el culto. La alabanza es sencilla, humilde. O sea, no va más allá. Pero cuando hay discernimiento, podemos entender si está la presencia de Dios o no, si la gloria de Dios tomó posesión o no, si está gobernando o no está gobernando, si hay algo que está impidiendo que se derrame la presencia de Dios, o que es lo que no me deja recibir el Espíritu Santo, o que es lo que no me deja recibir sanidad. Porque puede ser que haya gente que pueda ser sana, pero no son sanos porque hay algo que no les deja ser sano. Porque mis hijos no llegan a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces no alcanzamos a mirar, a ver más allá. Entonces necesitamos volver a la oración, a la intercesión, a la oración de las 2 de la mañana, o si no, pues a las 2 al menos que te amanezca orando, ¿sí? Ese es el secreto. Realmente, si la iglesia volviera a la oración de las 2 de la mañana, Dios habla en ese horario y habla mucho. Ok. Bueno, pastor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Gracias por compartir estos testimonios y estos consejos. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias a ustedes. Decirle que, bueno, igual Dios habla en todo momento, ¿no? Solo que para cuando entramos a más profundidad, es invitarle a todos. Si la iglesia entráramos de 2 a 4 de la mañana, o de 2 a 3 o de 3 a 4, alcanzaríamos mucho más de lo que hoy podemos alcanzar. Amén. Agradecerles. Gracias por estar aquí y por darme este espacio para poder compartir cosas que Dios me ha entregado a favor de muchas personas. Amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Amén. Dios A les todos bendiga. ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Muchas gracias a todos. Bye.